Hola chicos, Daniel de Green Histórica Valdivia. Ha pasado un tiempo desde el último video, espero que les haya gustado. Eh, Hay algunas novedades que contar respecto a... bueno, estamos produciendo un video nuevo, mientras tanto me gustaría conversar algunos tópicos de interés. Voy a estar tratando de... Estamos preparando un video sobre las armas de la conquista, el libro de Alberto Mario Salas, bastante bueno, al que logré acceder hace relativamente poco tiempo, lo estuve buscando mucho tiempo de mi vida universitaria, pero se vincula mucho con la esgrima histórica en varios sentidos porque permite entender tanto el contexto americano, ¿cierto? Y también permite entender la tecnología y el uso tecnológico militar de los conquistadores. Entonces, un tópico interesante. Pero quiero hablar de otro tópico primero. Esto es como les dejo la introducción en el fondo para que después tomen interés por el libro y me gustaría hablar mucho de él, pero vamos a esperar a que se termine ese video. En el intertanto, vamos a hablar de un tópico que también me parece muy interesante, que consiste principalmente en entender cierto o desmitificar un poco las artes marciales. Aquí viene esta duda o este interés a que el libro en sí presenta una serie de interrogantes que nos hacen entender de que esto fue utilizado en un contexto bélico. Todo conocimiento relativo a artes marciales, ¿cierto?, fue aplicado exclusivamente en la guerra, lo que le diferencia bastante de las artes marciales orientales, por ejemplo, que tuvieron una preservación mucho más larga, enfocada de repente en tradición, en preservar y en, como se dice, hacer perdurar estos sistemas a través de sistemas familiares. Aquí no tenemos la misma suerte. En el lado europeo se cuenta mucho más con la existencia de los gremios y con otros elementos que le hacen mucho más funcional o apegado al contexto de guerra. Entonces, a medida que ya no puede usarse en guerra, dejó de emplearse, y a medida que ya después va cambiando el formato del duelo, también estas armas dejan de utilizarse. Eh, ¿Qué me llama la atención de este proceso? Es bastante poder entender o hacerse la pregunta: ¿podemos nosotros como practicantes hoy en día poder transferir lo que aprendemos, ¿cierto?, a un escenario real? No, claramente, ¿cierto? Pero la pregunta es un poco más allá. ¿Estas artes marciales fueron utilizadas de forma efectiva en su tiempo? Y aquí es donde entra la mayor pregunta. Porque digamos que esta interrogante que deja, ¿cierto? Es, nosotros tenemos los documentos, ¿cierto? Tenemos el manual, tenemos el tratado, ¿cierto? Tenemos cómo emplear la espada, cómo utilizarla, cómo aprovechar los tiempos del oponente de manera efectiva. Pero nosotros tenemos que entender de que el duelo, ¿cierto?, o cualquier confrontamiento entre dos individuos involucra una serie de factores, ¿cierto?, que van más allá de nuestro control. Tenemos el tema del tempo, ¿cierto?, que es este movimiento que podemos sacarle ventaja, pero también tenemos el riesgo de vida. Entonces, muchos de los movimientos que observamos en torneos o en sparring, ¿cierto?, que son bajo la comodidad de nuestras caretas, ¿cierto?, de nuestro equipo protector, no pueden transferirse o no pueden pensar en transferirse a un escenario real. Esto varios de ustedes ya lo saben, dado que nosotros tenemos el sparring en ese sentido, y muchos clubes avisamos de antemano: oye, esto no es un combate real, esto no puede emular un combate real, se aproxima, pero no puede emularlo. Pero aún así, ¿cierto?, tenemos o aceptamos ciertas ideas, como esta de que en el fondo puedo utilizar la velocidad y la fuerza que quiera, o, bueno, dentro de parámetros por supuesto, pero puedo utilizar cierto grado de fuerza, puedo equivocarme. Y este es el tema importante: puedo equivocarme. En contexto histórico, muchas veces el riesgo de vida impedía un ataque tan decidido o marcado, ¿cierto?, como se nos hace ver de repente, ¿cierto? Eh, Todo esto también podemos hacerle un pequeño contraste con el mundo real al momento de analizar la defensa personal, por ejemplo, o distintas disciplinas de la defensa personal, al observar de que de repente los resultados de estos enfrentamientos no siempre son los deseados, o no siempre son los esperados. A veces nos encontramos con que en la defensa de cuchillo, voy a dejar un artículo, está en inglés, pero lo voy a dejar al final en la descripción del video, porque me parece muy interesante revisar. Es una desmitificación del sistema de cuchillo. ¿A qué quiero llegar con esto? A que el sistema de cuchillo,
¿cierto? Es complejísimo, es complicado, ¿cierto? Es complejo y lleva, por lo tanto, ¿cierto? A comprender, ¿cierto? El espacio, el tiempo y el combate de una manera distinta. Pero esto no me quiero enfocar en el sistema, sino que en las consecuencias de él. Una persona que sabe emplear el cuchillo, no importa cuánto sepas de artes marciales, puede apuñalarte y va a apuñalarte más de una vez. No tiene por qué detenerse. Entonces, a menos que uno sea capaz de controlar completamente la situación, es muy probable resultar lastimado. Expertos en artes marciales, las personas que tienen años de experiencia recomiendan siempre frente a un arma, preferiblemente o huir, ¿cierto? O ceder, a menos que uno tenga una serie de factores controlados dentro de una situación hipotética de combate. Esto es complicado porque tú puedes ser un experto en artes marciales, pero si te toman por sorpresa, si no logras tomar la postura correcta, que muchos maestros caen en eso, ¿cierto? Probablemente vas a resultar lastimado y puedes morir. Son comunes incluso los casos en los que la escuela de artes marciales te enseña a defenderte solo de la mano armada con cuchillo, pero no a defenderte de la mano libre del criminal, que va a sujetarte con ella y va a buscar retenerte mientras te ataca continuamente. Todo esto lo explora el estudio que voy a dejar en la descripción, pero te deja reflexionando. Entonces, si es que el arma blanca es tan letal, estamos hablando simplemente de un cuchillo. Entonces eso, y sumado más encima a la clase de heridas que pueden producir las armas en duelo. Entonces, ¿qué tan efectivas pueden ser de repente las técnicas que realizamos? Es una pregunta abierta. No espero una respuesta directa en comentarios ni nada por el estilo, pero me gustaría hacer un abordaje propio, una respuesta propia a este interrogante. El combate histórico, ¿cierto? El duelo histórico o el combate en campo de batalla buscaba en todo momento, y esto lo explican específicamente los manuales, ¿cierto? Buscaban específicamente buscar la herida, ¿cierto? Herir al oponente sin resultar lastimado uno mismo. Entonces, cuando uno se guía con este parámetro, ¿cierto? Entiende de que, claro, en el combate es inevitable resultar herido, pero al final del combate asegúrate de tú ser el que sobreviviste, ¿ya? El que gana el combate, digamos, porque obligó al oponente a rendirse o porque no resultó lastimado en el encuentro. Esto también va a depender del manual. Si el manual ilustra una situación de duelo o ilustra una situación de Fechtschule, van a ser muy distintas. El Fechtschule no busca la herida mortal, sino que busca ganar un combate, y con armas que muchas veces no tienen filo ni punta. Y por otro lado, no todas las técnicas de duelo son completamente efectivas, sino que son más bien referencias o guías para poder comprender mejor el combate. Y por otro lado, también tenemos que entender de que el riesgo de vida es tan importante que no nos obliga, ¿cierto?, a ganar. Entonces ahí hay que sacar inmediatamente, ¿cierto?, la mentalidad competitiva, sino que nos enseña a no perder. Y hay una diferencia sumamente importante en ese concepto, que es de que al momento que nosotros decidimos iniciar un combate para no perder, ¿cierto? Nuestro engranaje mental, ¿cierto? Nuestra forma de concebir el combate cambia radicalmente. No estoy buscando ganar puntos, no estoy buscando ganar un torneo, no estoy buscando demostrar que soy el mejor esgrimista de todos los tiempos, sino que busco la herida sin ser herido. Y esto es súper importante como instructores de repente o como practicantes, tratar de entenderlo, de aplicarlo y de reforzarlo dentro de las prácticas de combate, porque hay una diferencia y es sumamente importante entenderla. Desde el video que hice sobre heridas, ¿cierto? Hasta este estudio de cuchillos, ¿cierto? Hasta la aplicación de las armas de la conquista, es importante entender de que cada documento es escrito de una manera distinta, con una intención distinta, y que los resultados no están garantizados. Yo puedo tener un excelente manejo de la teoría, puedo tener un excelente manejo, ¿cierto?, de los conceptos, de las ideas principales, pero si no soy capaz de transferirlos a un escenario en el cual yo tengo que asegurar mi supervivencia y hago elementos irresponsables como cortar sin pensar en mi seguridad, ¿cierto?, o termino recibiendo cortes en cada encuentro, significa de que no soy capaz de transferir esta mentalidad de la defensa, que es vital e importante en el duelo y en el combate.
independiente si es hace 500 años u hoy en día. La importancia, la trascendencia de los manuales, de su contexto y de la realidad es no perder. Y en ese sentido podemos encontrar de que muchas de las técnicas, no todas, pero muchas de las técnicas que se enseñan en manuales logran ajustarse a estos parámetros. Igual hay que entenderlas en su contexto, pero muchas de estas técnicas se involucran entonces entender o concebir la defensa como algo más importante que la ofensiva. Si bien incluso el sistema alemán te obliga a mantener la ofensiva, también es bajo un propósito defensivo, porque en el fondo tomé la iniciativa para que el oponente no la tome por ti, para que tú no pierdas, ¿cierto? No resultes lastimado. Y recordemos que igual diferencias de armas, etcétera, etcétera. Pero bueno, esas son algunas de las ideas en las que he estado dando vueltas este último tiempo. Creo que me desvarié un poco, me salió un poco el guión, pero lo importante es de que las ideas están, y está el debate y toda esa cosa bonita que tiene la esgrima histórica. Voy a tratar de preparar este video, el próximo video sobre el arma de la conquista. Me gusta mucho el tema y he estado reviviendo recuerdos de universidad con el libro. Y bueno, ya más adelante también espero poder hablar un poco sobre otros elementos ya de prevención de lesiones, ¿cierto? Y de ejercicios. Voy a hablar de ejercicio en lugar de mostrarlo. Para eso pueden ver a, por ejemplo, a otras personas como André, que puede que suban video al canal eventualmente. Bueno, eso quería compartirle hoy día, chicos. Espero que haya sido de su interés el video y que le haya generado preguntas. Cualquier cosa, cualquier sugerencia, idea, pueden plantearla en comentarios y mantengamos un debate. Me gusta el intercambio de ideas y creo que es importante en la comunidad. Así que eso, nos estamos viendo pronto y se cuiden. Cuídense, nos vemos pronto. Adiós.